Buenos días. Muchas gracias por la invitación, senador. Nosotros creamos un comité académico para una reforma tributaria con equidad con la Universidad Nacional, la Javeriana y el Externado, porque consideramos que la academia no puede estar al margen de los problemas nacionales. Con esta reforma tributaria vemos que se está violando el artículo 323 de la Constitución Nacional. El proyecto de reforma tributaria viola este artículo. ¿Por qué? Porque el sistema, ¿qué dice este artículo? El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Sin embargo, si miramos cuáles son los impuestos progresivos y los impuestos regresivos, vamos a ver que los impuestos progresivos son aquellos en el que el porcentaje a pagar aumenta si aumentan los ingresos o si aumenta la riqueza. En Colombia, ¿cuáles son estos impuestos que son progresivos? Es el impuesto de renta y el impuesto a la riqueza. Un ejemplo, si una persona tiene un ingreso anual de 60 millones, va a pagar un impuesto del 12%. Esto es con las tasas que la DIAN sacó para este proyecto. Y si una persona gana 238 millones de pesos, va a pagar un impuesto del 28%. Este es un impuesto progresivo. En Colombia solo hay dos impuestos progresivos: el impuesto de renta de personas naturales y el impuesto a la riqueza de personas naturales. Pero inexplicablemente el impuesto a la riqueza de personas naturales se desaparece. El impuesto estos impuestos progresivos están relacionados con los impuestos directos también. En el mundo, ¿cuáles son los impuestos progresivos? En el mundo los impuestos progresivos son el de las personas naturales, el de las personas jurídicas, que en Colombia no es un impuesto progresivo, el impuesto a la riqueza y el impuesto a las herencias. En Colombia el impuesto a las herencias no es un impuesto progresivo. ¿Y cuáles son los impuestos regresivos? Pues son los impuestos en los cuales se capta un menor porcentaje en la medida que aumenta el ingreso. Por ejemplo, un televisor LCD que compre la persona más rica de Colombia por 1 millón de pesos, esta persona va a pagar por IVA 190.000 pesos. Pero una señora del aseo, un vendedor ambulante, va a pagar los mismos 190.000 pesos de IVA por el mismo televisor, ¿sí? Entonces, ese es un impuesto regresivo. En Colombia, pues son el IVA, el impuesto al consumo, pero el impuesto de renta en Colombia para personas jurídicas tiene tarifa plana, es decir, se cobra lo mismo. Ahora les voy a mostrar, en Estados Unidos, pues esto es diferente porque hay progresividad en este impuesto. Y el impuesto a las herencias en Colombia, pues también es un impuesto regresivo. La persona más rica, cuando se muere en Colombia, sus herederos van a pagar el 10%. Y la persona más pobre, si deja herederos, también va a pagar el 10%. Bueno, por favor, pasamos. Entonces, ¿qué hay que hacer para hacer más progresivo el sistema? En las personas naturales, por ejemplo, en Dinamarca, la tasa de impuestos va hasta el 55%, ¿sí? Es decir, que las personas que más ganan dinero en pesos colombianos son, al traducir esta tabla en el rango más alto, serían 347 millones de pesos, y ellos pagan un impuesto del 55%. Y estamos hablando de países con mejor calidad de vida en el mundo. Hay otros países como Bélgica, como Estados Unidos también, donde las tasas son altas. En Chile, en el rango más alto es del 40%. En Colombia solo llega al 33%. Miremos, con la reforma del gobierno, la tarifa más alta en el impuesto de renta va a ser el 35%. Cuando lo comparamos con otros países, pues la diferencia es muy alta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que la gente más rica paga unas tarifas muy bajas. Pero esa es la tarifa nominal. Si vemos la tarifa real o la tarifa efectiva, por ejemplo, en el 1 por 100.000 más rico de Colombia, se paga entre el 1.5 y el 1.8%. Es decir, en lugar de pagar el 33%, se paga el 1.5% de impuestos.
¿Cuál es la propuesta que nosotros hacemos? La propuesta que nosotros hacemos como comité es ampliar los rangos. Entonces, en el rango más alto iría hasta el 50% de tarifa nominal. Eso significa que las personas más adineradas van a pagar impuestos. Pues unos impuestos más justos, unas tarifas más altas como se hace en todo el mundo, ¿sí? En las personas jurídicas en Estados Unidos, el impuesto a las personas jurídicas es progresivo. Entonces hay tarifas del 15%, del 25%, del 39%. En Colombia hay una sola tarifa. Las pymes en todo el mundo pagan un 10% menos de impuestos. En Colombia, la pyme, la empresa más pequeña, paga igual que la empresa más grande. Bueno, el otro problema es, nuestra propuesta, ¿cuál es? Que las pymes paguen un 10% menos de impuesto en personas jurídicas. En el impuesto a las herencias, en el mundo, que es otro impuesto progresivo, se pagan tarifas hasta el 55%. En Japón, en Corea del Sur, el 50%. En Colombia todo el mundo paga el 10%. Entonces nuestra idea es que se hagan tablas progresivas con las herencias, como pasa en todo el mundo. Entonces proponemos que una persona que tenga una herencia hasta 300 millones no pague impuestos, pero una persona que tenga una herencia de 10.000 millones pague el 50% de impuesto, como se hace en todo el mundo. Y, bueno, adicionalmente el impuesto a la riqueza va a desaparecer, que es absurdo que desaparezca el impuesto a la riqueza. Solo lo paga el 0.11% de la población en Colombia. Es decir, que el 99.89% de los colombianos no pagamos el impuesto a la riqueza y lo están quitando. Es decir, estamos legislando para el 0.11% de la población. Gracias. Muchas gracias, profesor Orlando Villaona. Este es un tema clave, ¿no?, en impuestos, el tema de la progresividad o la regresividad de los tributos. O sea, decir que son democráticos o progresivos porque todo el mundo paga lo mismo, y eso es lo que andan diciendo, esa es la falacia. ¿Sí? El ejemplo que puso el profesor es excelente. Un televisor, 100 y tantos mil pesos de impuesto para el ciudadano que dura 20 años ahorrando para comprar el televisor, que el supermagnate que se gana esa suma en un santiamén.